Galer. ¿Nuestras acciones están predeterminadas por las leyes de la física? Esa pregunta sí es una pregunta científica, ¿no? Sí. La respuesta en general es de que todavía no lo sabemos, ¿no? Y está perfectamente bien. O sea, hay muchas cosas en la ciencia que aún no lo sabemos. O sea, si nos limitamos al marco de la teoría clásica, que es determinista, pues tú te podrías decir, pues sí. O sea, en realidad uno puede plantear las ecuaciones de movimiento de todas las partículas, porque al final de cuentas clásicamente pues todos los objetos se pueden modelar a partir de pues ser o una partícula o una onda de todo, y si tú especificas las leyes de la física de todos estos elementos, solamente es una limitación práctica, pero no física, el hecho de poder resolver simultáneamente todas esas ecuaciones que requieres y decir, este es todo el pasado y este es todo el futuro, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la visión, en particular la visión cuántica, hay una complicación fundamental con eso, que hay 1001 malinterpretaciones de lo que es la mecánica cuántica, pero en realidad, o sea, uno de los principales principios de la mecánica cuántica es entender que existe el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg para los que no estén muy familiarizados? Sí, justo era lo que iba a comentar, ¿no? Entonces, en realidad, como en otros conceptos, no es un nombre del todo apropiado. El nombre podría ser el principio de indeterminación, y a su vez, pues también eso no es del todo cierto, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de que es físicamente imposible simultáneamente medir con precisión absoluta ciertos observables. O sea, ya en palabras más comunes, en el caso de una partícula que tiene una determinada posición y una determinada cantidad de movimiento, o dejémoslo en velocidad, esencialmente se puede demostrar que si tú conoces con absoluta precisión en dónde se encuentra una partícula, en esa misma medida pierdes la precisión con la que puedes especificar cuál es su cantidad de movimiento. Sí. Es como si tuvieras obviamente esto es una analogía, ¿no? Es como si tuvieras una lámina elástica que es un cuadrado, ¿no? De tal manera que si tú quieres jalar en una dirección, esa costa necesariamente de que se ensanche en la otra. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sería una analogía muy trivial. Alguien me platicó alguna vez una analogía que era como tomar la foto de una persona corriendo con una cámara en la que puedes cambiar la velocidad del obturador. Entonces, si tienes como un obturador muy rápido, puedes determinar exactamente en qué punto está ese corredor, pero no puedes ver la velocidad. Pero si tienes un obturador muy lento, entonces vas a ver como una imagen borrosa del corredor, y a partir de la velocidad, a partir del tiempo que se abrió el obturador y de la distancia de la imagen de la foto, puedes determinar su velocidad, pero no en qué parte estaba específicamente cuando tomaste la foto. ¿Tiene sentido? Bueno, digo, seguramente como toda la analogía hay límites en donde se puede romper esa analogía, ¿no? Pero creo que lo más importante de llevarnos de esta discusión es que en particular en la mecánica cuántica uno puede hablar de 1001 interpretaciones de qué significa este resultado en particular, pero esa es una forma de entender la mecánica cuántica, mientras que hay muchos científicos que simplemente ven a la mecánica cuántica como una herramienta que, dada una cierta cantidad de entradas, puede predecir las salidas. Ajá. O sea, no se limitan a decir, oye, pero es que y el gato está vivo o está muerto. O sea, eso no importa, ¿no? O sea, eso simplemente es una... De hecho, también es otra historia súper mal interpretada. O sea, no tiene nada que ver con eso. Platícanos del gato de Schrödinger, porque me imagino que es algo que muchos lo hemos escuchado, pero no sabemos como los específicos. O sea, es un experimento mental. O sea, literal, o sea, nadie nunca, o sea, ningún gato ha sido sacrificado. No, o sea, un gato fue herido. Ningún gato ha sido herido en la siguiente explicación, ¿no? O sea, originalmente el contexto era, ya hicimos esta predicción de la física cuántica, y esta predicción de la física cuántica es absurda, o sea, es increíble, o sea, no puedo concebir que esta predicción sea posible.
Y un científico en su momento dijo, a ver, te voy a explicar lo absurdo que es lo que está prediciendo la teoría cuántica, ¿no? Supongamos que tenemos un gato, o sea, así surgió, ¿no? Como un experimento. Como una ridiculización de la teoría. Sí, como querer ridiculizando la teoría, pero resulta que, bueno, no a escalas macroscópicas, pero ya cuando lo entiendes dices, ok, entiendo cuál es el fundamento, pero pues justamente así funciona, ¿no? No estoy especificando que a nivel macroscópico, esa es la diferencia, ¿no? Y el punto crucial aquí es, creo que esta es una respuesta que pudiera ser más satisfactoria para todos. O sea, una persona que llegue y te diga, yo entiendo la mecánica cuántica, o sea, alguien que te diga, yo comprendo la mecánica cuántica, te está mintiendo, o sea. y voy a tratar de explicar por qué. O sea, los científicos no entendemos la mecánica cuántica. Y no porque no te lo diga como, danos tiempo y eventualmente la vamos a entender. O sea, incluso hay cierto tipo de experimentos al respecto, ya no necesariamente de física, sino incluso de otros campos, pues. Esencialmente, nuestro cerebro no estaría construido o evolucionado para que biológicamente seamos capaces de entender física más allá de lo que funciona en el mundo macroscópico. O sea, estamos limitados a porque no estamos en contacto con ese mundo tampoco, ¿no? O sea, no evolucionamos para percibir el mundo cuántico. Precisamente, o sea, lo que muchas personas no toman en cuenta es que nosotros, si bien dentro de nuestro espacio de evolución, que pues es la Tierra, nuestros sentidos no evolucionaron de manera arbitraria. O sea, el hecho de que nuestra vista precisamente coincida con el espectro de emisión principal del Sol, pues no es coincidencia, ¿no? Más bien nuestros sentidos de la vista, o el protosentido de la vista de los organismos que fueron evolucionando, pues fue reaccionar a los fotones a los que tenía disponible. O sea, si nuestra estrella hubiera emitido radiación, o sea, rayos X, a lo mejor podríamos ver en rayos X, ¿no? No estoy diciendo que pueda pasar, pero genuinamente nuestros sentidos es una adaptación evolutiva de la física a la que estamos disponibles. Entonces, no es como que salga el tigre ahí rápido a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, eso no pasa. O sea, ¿sí me explico? Entonces, estamos impedidos biológicamente para poder concebir física más allá que no sea clásica. Hay experimentos en donde agarran así niños pequeños y, por ejemplo, tú puedes, la hipótesis era si podíamos o no predecir los resultados de la física newtoniana de manera, entre comillas, intuitiva, ¿no? Es decir, si tú tienes un objeto que está en movimiento y de repente lo paras sin que aparentemente nada suceda, pues eso está en contradicción con varias leyes de la física, ¿no? O sea, no puede así simplemente, obviamente es un proceso continuo, ¿no? Pero pues un niño a lo mejor no tendría la capacidad para discernir eso, ¿no? Entonces, se encontraron con que de pronto las predicciones que fallarían en el mundo clásico, o sea, un bebé inmediatamente puede decir, achis, los mariachis, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, esto no debería estar sucediendo. Pero cuando el efecto que intenta replicar es como un efecto que pudiera ser relativista o cuántico, pues ni siquiera se inmuta, ¿no? Es como que pues ni siquiera entiendo, o sea, mis algoritmos biológicos no están entrenados para saber que esto no debería estar pasando, ¿no? Mis Entonces, algoritmos biológicos. Leonard Susskind empezaba su clase de física cuántica hablando exactamente acerca de eso, acerca de cómo los seres humanos no somos los únicos animales que hacen cálculos y ponía el ejemplo de un tigre que va persiguiendo una gacela y cuando la gacela alcanza cierta aceleración, el tigre automáticamente dice, pues a la velocidad a la que voy no la voy a alcanzar y mejor se detiene para ahorrar energía, pero es porque esta es la física a la que estuvimos expuestos durante todo nuestro proceso evolutivo, pero por otro lado la física cuántica nunca estuvimos en contacto con ella y no nos ayuda a sobrevivir, por eso no estamos evolucionados para concebirla de manera intuitiva. Y para eso necesitamos es como una cuestión metódica, ¿no? Sí, y para eso la ciencia nos permite trascender nuestros sentidos. O sea, no te vayas tan lejos a que si física cuántica o lo que quieras. O sea, un ejemplo hasta de mucho más ordinario, ¿no? La misma luz,
O sea, en su momento no se sabía que había radiación electromagnética más allá del espectro visible. Y en algún momento una persona se planteó la hipótesis de, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la luz roja, la azul, la morada? O sea, ¿cuál es la diferencia en realidad? O sea, si yo pongo un prisma y abro la luz y yo pongo, por ejemplo, un termómetro donde reciba solo la luz solar, solar de estas longitudes, pues lo que voy a hacer es registrar si hay o no un aumento de temperatura distinto, porque sé que la luz del sol aumenta mi temperatura, ¿no? Yo me quemo en el sol cuando estoy ahí, ¿no? Entonces quiero saber si hay una diferencia entre cada una de esas luces. La manera de hacer el experimento es decir, pues si yo quiero medir variaciones de temperatura, necesito un patrón de referencia. Entonces, al lado del rojo, donde no había luz, puso esta persona un termómetro donde aparentemente no había luz, y lo que vio es que efectivamente había una dependencia de la luz, en donde conforme te ibas acercando hacia el rojo, pues aumentaba la temperatura, pero contrario a lo que sus sentidos le decían, justamente al lado del rojo estaba el infrarrojo, bueno, lo que conocemos hoy en día como el infrarrojo. Entonces, el ojo humano no lo puede ver, o sea, no evolucionamos para ver eso, pero gracias a la ciencia, al método científico, podemos trascender nuestros sentidos. Ahora, por ejemplo, el mismo color rosa, de hecho tenemos un video sobre el color rosa en el canal de This Charming Quark, o sea, el color rosa como tal, tú no le puedes asignar directamente una frecuencia, tú puedes hacer un láser y hacer que el láser emita en rojo, puedes hacer un láser pero en principio no rosa, pero voy a tratar de explicar por qué, o sea, en realidad lo que nosotros entendemos como rosa es básicamente el siguiente proceso. Si tú agarras el espectro visible y lo pones en sus colores, normalmente vas a ver que si agarras dos colores, la luz que se combina a partir de ellos es la luz que está en medio de esas dos. O sea, si tú agarras el rojo y agarras el amarillo, entre esos dos está el naranja, la vibración, ¿no? Sí, que se le llama. Ese espectro. Sí, o sea, básicamente hace esta interferencia constructiva, ¿no? Entonces, cuando tú quieres entender, para empezar, de hecho es lo que trata justamente el video, tú ve el próximo arco iris que te aparezca, eventualmente va a llover y va a haber un arco iris, y busca el color rosa y dime si lo encuentras. Sí. Para empezar. Entonces resulta que tú necesitarías hacer que de alguna manera el espectro visible se cerrara en sí mismo y el rosa existiría específicamente entre los dos extremos, entre el rojo y el azul. De tal manera que es nuestro cerebro el que dice, caray, o sea, yo sé que aquí me estás dando como entrada dos colores que independientemente sí puedo ver, pero yo tengo que generar un color intermedio entre estos dos, pero ese color pues no existe, o sea, no existe en el arco iris, ¿no? ¿Qué hago? Pues te doy este color. O sea, es algo así, ¿no? O sea, ¿por qué? Esta es la respuesta incorrecta, ¿no? O sea, ¿cómo sucede? Ese es el proceso físico de cómo sucede, ¿no? La interferencia constructiva de los extremos de la longitud de onda visible.